Hola, hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda con muchísimo gusto Irene Díaz Bazán. Gracias por conectarse con Prensa Atlanta. Hoy, septiembre 21 de septiembre del año 2023. Son las 5 de la tarde con 17 minutos. Lo prometido es deuda. Habíamos prometido toda esta semana a nuestra audiencia hablar de un tema tan importante como es la entrevista con un agente de inmigración. Afortunadamente contamos con el conocimiento y la experiencia de la abogada Joanna Cochran. Abogada, buenas tardes. Gracias por tenernos a esta hora. Buenas tardes, sí, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Disculpe que hemos venido un poquito más tardecito de lo normal, pero nuestras agendas a veces son medias complicadas. Sí, no hay problema. Aquí estamos para absolver sus preguntas. Quisiéramos saber si nos escuchan correctamente la audiencia que se va conectando ahora. Y bueno, en principio quiero anunciar, yo no soy una abogada de inmigración, soy una periodista, pero sí quiero anunciar que hay buenas noticias en materia de inmigración, abogada. Sí, porque justo ayer anunció el Servicios de Inmigración, el Departamento de Seguridad Interior, que TPS para Venezuela está siendo extendido para que se puedan beneficiar más personas. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay que recordar que TPS de Venezuela empezó para que venezolanos que estuvieran en los Estados Unidos desde antes de marzo del 2021 calificaran para TPS. Entonces, si usted llegó a los Estados Unidos después de esa fecha, después de marzo del 2021, ya no entra usted a poder beneficiarse de TPS. Ahorita fue el programa expandido a la fecha de julio 31, 2023. Entonces, venezolanos que hayan estado, tiene usted que demostrar que haya estado en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero la fecha, el límite es julio 31, 2023. Entonces, antes de que usted pueda demostrar que ha estado aquí antes de julio 31 del 2023, usted podría calificar para TPS. Entonces, muy importante que consulte con un abogado con respecto a eso. Hay que recordar puntos importantes, no importa si usted está en proceso de deportación o si tiene una orden de deportación, aún así podría calificar para TPS, y hay que checar el récord criminal, porque una de las cosas que a la gente se le olvida es de que al menos aquí en el estado de Georgia, que es donde estamos, violaciones de tránsito son usualmente delitos menores, misdemeanors. Entonces, muy importante recordar de que tener 2 o más de estos en su récord lo podría descalificar usted para TPS. Checar con un abogado con respecto a eso. Muy bien. Dando un poquito de tiempo que las personas se vayan conectando referente al TPS, quiero preguntarle algo, abogada. Si una persona, por ejemplo, quiere renovar su TPS y tuvo una violación, un DUI, o lo arrestaron por violencia doméstica o cualquier otro delito o crimen, ¿eso lo puede descalificar para reaplicar o pedir, digamos, la renovación? Arresto no es suficiente, tiene que tener una condena, entonces tiene que haber una resolución final. ¿Cómo fue que quedó el caso? Es lo que va a tener que preguntar con un abogado, porque el hecho de que tenga usted un arresto, que el caso esté abierto en sí, no lo descalifica automáticamente para TPS. Pero sí podría contar a discreción, porque hay que recordar que ese tipo de aplicaciones, el oficial que esté revisando el caso suyo va a ejercer algún tipo de discreción en el caso de usted. Entonces, discreción me refiero a si el oficial piensa que usted merita el beneficio o no. Entonces, el hecho de que usted tenga un arresto va a depender de cuál es la severidad de la ofensa, ¿verdad? Qué tan avanzado está el caso. Todo eso podría afectar de que el oficial en su discreción le deniegue el caso, pero automáticamente por ley que un arresto lo descalifique para TPS, no. Tendría que ser una condena. Una condena. Cuando se refiere a una condena, quiere decir que un juez ha puesto estos paradigmas, estos limitantes para la persona y lo manda unos años a la cárcel. O el jurado te encuentra culpable, o tú te dices culpable, o tú pagas una multa. Hay que recordar que pagar una multa generalmente indica culpabilidad. Entonces hay gente que paga multas para evitar ir a la cárcel o para evitar seguir con el caso porque ya quieren pararlo, pero si usted paga una multa, generalmente eso quiere decir que usted se está diciendo culpable o lo encontraron culpable de esa ofensa.
antes de pagar una multa, si usted piensa que eso podría afectar su caso migratorio, por favor consulte con alguien antes de pagar la multa, porque luego es un poco más difícil tratar de reabrir ese caso. Okay. Y si se paga la multa, vamos a decir, ¿cuánto tiempo tarda en que se borre de ese expediente de la persona? Ok, récords criminales, esa es una pregunta muy frecuente, porque hay personas que piensan que después de cierto tiempo, el récord criminal de alguien se borra. Okay, eso no es correcto. Uno puede pedir, si uno es un juvenil, un menor de edad y ha entrado en problemas criminales, usualmente esos récords están sellados porque estamos hablando de juveniles, ¿no? Esa es otra cosa. Luego, cuando uno tiene un récord criminal, uno puede regresar a la corte y pedir un expungement, que quiere decir es sacarlo del récord, o quiere uno reabrir ese caso, por ejemplo, ya sea porque esté señalando que hubo un error en la corte, qué sé yo, entonces quieren deshacerse de ese cargo. Esa es otra cosa. Eso no quiere decir que el récord se borró mágicamente, o después con el paso del año, es porque uno lo está pidiendo. Y cuáles son las razones para pedirlo, eso ya depende de una conversación entre usted y un abogado criminalista, pero de que pase cierto tiempo y que su récord mágicamente se borre con el paso de los años, eso no es correcto. Una cosa muy diferente es reportes de policía. Eso sí, el departamento de policía usualmente tiene una práctica, un protocolo de deshacerse de reportes de policía después de cierto tiempo, porque no pueden amasar todos los récords por mucho tiempo, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese incidente no haya pasado. Entonces yo siento que ahí está la confusión, porque la ofensa sí existe, solo que el departamento de policía ya no conserva el reporte de policía de ese incidente. Entonces no se borra su expediente. Creo que jamás se borra de un expediente público, ¿verdad? Pues no debería de, Ahora, hay errores cléricos, que por ejemplo una persona haya sido arrestada por X o Y ofensa y que no aparezca en el récord, sí, y viceversa. Hay veces de que una persona exitosamente logra reducir un cargo o deshacerse del cargo y el récord criminal de la persona no es actualizado. Entonces, sí, pero sí, esos son asuntos totalmente separados, pero de que se borre por el paso del tiempo, no. Ahí está la respuesta. Abogada, ustedes también trabajan, me imagino, con abogados criminalistas, porque sí es necesario cuando hay este tipo de delitos, de antecedentes, preguntar o, como se dice en inglés, dismiss el caso, tratar de que eso no sea pues una huella significante ante el proceso de inmigración. Sí, correcto. Hay asuntos criminales que los podemos tomar aquí, o los tenemos que referir. Depende de también dónde ocurrió el incidente, qué tan severo es el incidente, porque también cada abogado criminalista tiene su propia área de experiencia, ¿no? Un abogado criminalista no quiere decir que maneje también todos los tipos de casos criminales, depende de los detalles del caso de la persona. Excelente. Estamos con la abogada Joanna Cochran de Cochran Immigration Group. Creo que tenemos una pregunta, Rosy. Sí, es que no tengo audio, pero hay dos preguntas ahí, Irene. Sí. Dime, pero sí se escucha. Una felonía como hit and run, que ya se fue curado, dice, ¿afecta el recibir la residencia? ¿Curado quiere decir como que ya se arregló? Eso es curado no es realmente una palabra, no es un término legal como tal. Entonces, aquí tendría que preguntar a la persona qué se refiere cuando dice curado. Algunas veces las personas dicen que el caso fue cerrado, y vamos a lo mismo. Cerrado tiene una definición muy específica. Algunas veces lo que las personas quieren decir es de que el caso terminó, de que pagó su multa, terminó su probatoria, pero eso no quiere decir que el caso fue cerrado. Son dos cosas diferentes. Cuando estamos hablando de ofensas criminales, siempre la mejor de la práctica es pedirle los documentos a la persona para que uno los pueda revisar, porque si no estás familiarizado con el lingo o el lenguaje de un caso criminal, sí, el hecho de que me digas que el caso fue cerrado
o curado, como lo dice esta persona, o que ya pasó mucho tiempo y no pasó nada, o le botaron los cargos. Sí, realmente yo necesito ver los récords para realmente saber qué fue lo que pasó. Sí. Así es. Preguntan aquí el señor Héctor que con respecto al idioma, ¿es posible una entrevista de inmigración a tener una traducción, una persona que traduzca? Muy buena pregunta. Sí, ok, y ese es... lo que íbamos a hablar más adelante. Sí, vamos a hablar más adelante, porque una de las cosas que, por ejemplo, se anunció recientemente es en el caso de entrevistas de asilo con servicios de inmigración. La agencia de servicios de inmigración solía proveer el traductor, el intérprete, pero ahorita recientemente anunciaron de que uno mismo tiene que traer su propio intérprete. Que esa realmente es la regla general en todos los demás casos, ¿ok? Si usted la entrevista va a ser conducida totalmente en inglés. Entonces es de usted el llevar un intérprete con usted, ya sea que se aparezca el intérprete en persona o por teléfono, ¿ok? Pero necesita usted tener el intérprete listo y usted pagarlo, no lo va a pagar el gobierno tampoco, sí. En la Corte de Inmigración es diferente porque ahí la Corte sí te provee un intérprete. Okay. Pero una entrevista con servicios de inmigración, uno mismo, el solicitante, tiene que traer un intérprete. Muy bien. Pues hemos empezado de llano con el tema del TPS y el beneficio extendido para los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Tenemos varias preguntas aquí. Bueno, con respecto al TPS para los venezolanos, dicen que cuando, sí, dijo usted una fecha de julio 31 de 2023. Okay. Sí. Las personas que están ingresando de Venezuela, en realidad, ¿cuáles son como están casi recién llegadas a este país, cuáles son los requisitos para poder aplicar al TPS los venezolanos? Ok, la regla final no se ha publicado todavía, ok, esa es la otra cosa, porque no se ha anunciado el periodo cuando tú tengas que enviar tu solicitud, ok, entonces detalles van a venir después, pero generalmente cuando hay una actualización, una extensión del programa de TPS, le piden a uno evidencia de presencia física en los Estados Unidos, tu récord criminal, okay, tienes que llenar la solicitud, obviamente, documentos biográficos, porque tienes que comprobar de que eres ciudadano venezolano. Una de las cosas que podría ser un problema para mucha gente es si tienes doble nacionalidad o doble ciudadanía. Esas personas van a tener un poco más difícil en ser aprobados para TPS, okay. Generalmente, creo que esos son los documentos principales. Entonces, para que los empiece a recaudar, todavía no hay fecha de cuándo uno debe someter esta solicitud, pero por el momento sí es bueno empezar a recaudar esos documentos. Muy bien. Ahí está la abogada Joanna Cochran, recordándoles continuamente a nuestra audiencia que ella es una abogada de inmigración del equipo de Cotto & Cochran Immigration Group, y que además, y yo creo que esta es una noticia formidable para nuestra comunidad, la primera consulta es gratis. Sí, correcto. Vuelvo y repito, la primera consulta es gratis. Eso es un verdadero regalo en pleno mes de la herencia hispana para nuestra comunidad. Sí, pura coincidencia. Pura coincidencia. 770-817-7581. Ahí Rosy Cantuya puso el número de teléfono en nuestra pantalla, 770-817-7581. Recuerden que este programa, al finalizar, lo puede volver a escuchar, lo puede compartir, puede llamar al familiar, al amigo. Ojo que cada caso es individual, ¿verdad? Dice Sí. Aceli Senil que si pueden compartir el número, por favor. Sí, ahí está Aceli al principio en el título. Sí, en el título del... Y este programa queda grabado en nuestras plataformas, en nuestra página web www.prensatlanta.com, queda grabado en nuestra página de YouTube de Prensa Atlanta, queda grabado en Facebook, queda grabado en Instagram, y más adelante la vamos a comprometer a la abogada para que siga escribiendo en nuestra revista Raíces, que escribe muy bien, dígase de paso. Gracias. Gracias por el trabajo extra. Pues es un paquete completo de inmigración y nosotros tratamos de llevar información de calidad a nuestra comunidad, gracias a las personas que se están conectando. El programa que vamos a desarrollar hoy, que todavía no entramos de hecho a eso, es, digamos, la continuación de lo que habíamos hablado en el programa pasado con la abogada Joanna, y es que
¿Cuáles son los errores recurrentes que ocurre y comete nuestra comunidad al momento de tener una entrevista con un agente de inmigración en distintos escenarios? Estos escenarios pueden ser durante la naturalización o al momento de obtener la green card o la tarjeta de residencia. En los procesos de asilo que son tan complejos, el estado de Georgia es uno de los más difíciles para hacer un trámite de asilo, más no imposible. Aquí tienen a una espadachina de inmigración y además para casos de visa VAWA, que son para personas que son víctimas de violencia. Hay muchísimos procesos más. Pero ¿cuáles son esos escenarios en los que los inmigrantes definitivamente sí tienen que atravesar una entrevista de inmigración con un agente? Y número 2, ¿cuáles son los errores, abogada? Sí, bueno, usualmente... Es muy extenso. Sí, y usualmente los casos que... los casos que van a ser llamados para una entrevista, los más comunes son los que tienen que ver con residencia basada en matrimonio. ¿Por qué? Porque el oficial tiene que evaluar la credibilidad de las personas. Es muy diferente ver un caso en papel a tener a las personas enfrente de ti y haciéndoles preguntas para ver si realmente la gente se conoce, ¿no? Entonces, esos casos, los que son basados en residencia basada en matrimonio, usualmente son llamados a una entrevista. No todos, ¿ok? Porque el oficial sí tiene discreción de llamar a una persona y otra, ¿no? Esa es una de las preguntas muy frecuentes. ¿Y por qué este fulanito no fue llamado a una entrevista? Bueno, porque el oficial de fulanito no pensó que fuese necesario. Okay, si usted es llamado para una entrevista, tiene que prepararse para esa entrevista. No llevar documentos es uno de los errores muy grandes, de la gente. No solamente copias de lo que usted envió a inmigración, pero también sus documentos originales. Si usted tiene documentos biográficos, actas de nacimiento, actas de matrimonio, pasaporte, llevarlo con usted, e igual récords criminales. Si alguna vez usted ha sido arrestado por algo, inmigración le va a pedir que lleve con usted los originales, documentos originales a la hora de su entrevista. Entonces, muy importante llevar en un folder, tenerlos aparte y llevarlos con usted a la hora de su entrevista, porque se lo van a pedir. Si usted no los presenta, le pueden denegar el caso o le pueden aplazar el caso. Eso que quiere decir que le van a enviar una carta pidiéndole esos documentos y pues eso va a ser un retraso en el caso suyo y no hay necesidad de hacer eso. No sé si va a ver. ¿Cuánto puedan para una entrevista como para prepararse entre el lapso para la cita? Usualmente para una cita de entrevista le llega a usted como unas 3-4 semanas antes de la entrevista. Tiene tiempo suficiente para prepararse con su abogado, para ir y recaudar sus documentos. Si le falta hacerse un examen médico, por ejemplo, ir y obtener el examen médico y llevárselo con usted a la hora de la entrevista. Entonces es buscar un intérprete si necesita hacerlo. Le van a dar un tiempo razonable para usted prepararse. La preparación, abogada, muy buena pregunta, Rosy. Y yo quiero irme por lo básico, por lo elemental. ¿Por qué? Porque los latinos a veces tenemos costumbres erróneas, recurrentes, feas, que a veces nos desacreditan para ciertas instituciones. Cometer errores ante los agentes federales son crasos, son malos, nos hacen ver de una manera muy negativa. Recuerdo hace años, de tanto tiempo de trabajar como reportera en las calles, haber llegado a cubrir un caso precisamente en la puerta de USCIS. Era el caso de una persona de Guatemala, 30 años aquí, iba a juramentar y llegó tarde a su cita. No le permitieron entrar, había llegado su familia a celebrar y esta persona no llegó, fue a trabajar. ¿Qué se hace en esos casos? Parece algo tan simple, tan llano, tan... Sí. Pues el caso de ciudadanía... Iba a decir una palabra. Sí. Parece tonto, ¿no? Pero termina siendo importante. Sí, porque no... uno puede pensar que no se tomó muy en serio ese evento, ¿verdad? La persona. Pero en un caso de ciudadanía, si uno no asiste a la entrevista o al... juramentación. Eran ambas cosas, de hecho, ¿no?
O primero te hacen porque pueden ocurrir el mismo día, sí, pero no exacto. necesariamente. Usualmente en casos de ciudadanía no te deniegan la ciudadanía, te dan otra cita. Te dan otra cita o te cierran el caso administrativamente, que quiere decir temporalmente, ¿ok? Entonces es muy difícil que te denieguen la ciudadanía por el hecho de que no te presentas. Porque la verdad es que no sé por qué, pero siempre se les ha tratado así las aplicaciones de ciudadanía. Yo siento que las tratan con un respeto muy grande de que no quieren denegarle el caso a la persona por eso. Ahora que si es otro tipo de caso, esa es otra cosa. Claro. Si estamos hablando de un caso de residencia o de VAWA, una petición familiar, si no llegas a tu entrevista a tiempo, ok, y que puedes llegar un poco tarde porque hay un tiempo de gracia, pero si realmente no llegas a tiempo y te dicen ya no te van a ver el día de hoy, realmente es de discreción del oficial el mandarte a ti otra cita de entrevista o de plano de negarte la aplicación porque la consideran un abandono. Tú abandonaste esa aplicación porque no te presentaste a esa entrevista. Entonces ese es el riesgo que uno corre en no llegar a tiempo a su cita. Muy bien, la puntualidad es número 1, prepárese, es necesario llevar el documento que le mandó Inmigración con usted, si puede sáquele copia, mándeselo por correo electrónico, tenga herramientas necesarias e importantes al momento de una entrevista de inmigración. Hay una pregunta aquí, que si en la entrevista en casos que el solicitante sienta que es víctima de persecución política en su país de origen, ¿qué medios sustantorios podría adjuntar, prepararse desde su país que le den esos documentos? Ok, bueno, ahí depende de si la persona está alegando persecución pasada o futura. Si es persecución pasada, obviamente evidencia de lo que sea que usted vivió en su país. Si es persecución futura, y que quiere decir que si usted está diciendo tengo miedo de regresar a mi país porque las cosas han cambiado y ahora esto me puede pasar, entonces tiene usted que hacer investigación sobre las condiciones en su país. Así que depende de los detalles del caso de la persona. Muy bien. Dice una felony como hit and run. Ok, muy bien. Y también nos dice a Senil que pongamos el número de teléfono y lo tenemos ahí. Gracias Prensa Atlanta por la información. Gracias a Celi, gracias a todas las personas que se están conectando. Abogada, continuando con el tema de los errores que se cometen al momento de presentarse con un agente de inmigración. ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿Van a ser intimidatorias? ¿Cómo debe responder uno? ¿Con mucha información? ¿Con poca información? Si, por ejemplo, se trata del caso de un matrimonio que tiene que demostrar que el matrimonio está basado en buena fe, llevar un álbum con 500 fotos de un solo hecho, de un solo evento. Sí, no, por favor no haga eso, porque se van a quedar con todo lo que les dé. No lleve álbum de fotos. Aquí lo que al menos hacemos aquí en la firma es tener un simulacro de una entrevista, ¿ok? Le preparamos para lo que sea las posibles preguntas en el caso de usted y lo que veamos que podría ser un problema, ¿ok? En el caso de una persona. ¿Cuáles son los puntos débiles del caso, ¿no? Para que usted esté preparado para el peor de los escenarios. Esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas le van a hacer a uno en la entrevista? Y la verdad es de que esa no hay respuesta, porque nadie lo sabe. No sabe usted quién va a ser el oficial que lo va a atender, no sabe si va a ser un oficial nuevo, un oficial que ya tiene ahí mucho tiempo, no sabe usted si va a ser un hombre o mujer, si va a ser un oficial gentil o si va a ser un poco más estricto. Usted no lo sabe. Por eso es que usted tiene que prepararse para el peor de los escenarios. Así como la entrevista puede durar 15 minutos, la entrevista puede durar 3 horas. No lo sabe. Entonces ese es el tipo de escenarios que uno conversa con el cliente antes de la cita de entrevista. Ahora hay personas que realmente quizá no hay mucha necesidad de que vaya un abogado con ellos a la entrevista, ¿ok? Y hay otras personas que realmente es una sugerencia muy fuerte de que vayan acompañados con un abogado a la entrevista, ¿ok? ¿Sí es permitido? Sí, claro que sí, sí, usted puede... Es lo mejor, diría yo, ¿no? Es lo mejor porque siempre, luego sí sucede de que realmente un caso
un caso que no, y sí pasa, un caso que realmente no tenga muchos problemas, que tú digas, bueno, es muy improbable que esta persona tenga problemas adquiriendo la residencia. El hecho de que el entrevistador, el oficial que le tocó, fue bastante estricto ese día, es precisamente lo que causó problemas. No tanto el solicitante, sino fue el oficial. Entonces un abogado va con la persona ahí solamente para intervenir si es que hay alguna confusión, algún malentendido, no, es tratar de corregir el récord, o el abogado a veces lo que hace es simplemente estar ahí para monitorear y ver realmente de que el oficial, de que lo que sea que pasó ese día en la entrevista sea realmente lo que sea que pasó. Porque si usted piensa que el oficial o los oficiales a veces no, a veces ponen en sus notas o en las decisiones de los casos cosas que no pasaron en la entrevista, usted está muy equivocado. A veces hay alegaciones de un oficial diciendo de que esto y esto pasó en la entrevista, y eso no es correcto o no es cierto. Entonces, ya sea porque ponga usted al lado de si fuese intencional, o sea, pudo haber sido un error, pero lo que voy es de que a veces el rol o el papel de un abogado es simplemente ir y monitorear para ver que el oficial no esté haciendo preguntas inapropiadas, que no haya malentendidos y que realmente todo lo que sucedió ese día fue tal y como lo esté diciendo inmigración a la hora de dar la decisión por escrito. Muy bien. Estamos con la abogada Joana de Cotto & Cochran Immigration Group, analizando los temas de inmigración, sobre todo los errores comunes que se cometen al momento de sostener y responder a un agente de inmigración. Es toda una autoridad ante nuestros ojos. ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Nos quedamos callados, temblamos, nos puede dar un ataque de pánico. Hay gente que tiene su vida puesta en este país, que tiene hijos, que tiene toda una vida hecha acá, y obviamente puede esto devenir también una deportación si es que la entrevista no es... Sí, si la aplicación es denegada por X o Y razón, algunas veces esa persona es referida a la Corte de Inmigración y empieza un proceso de deportación en su contra. Sí, entonces es muy importante tomarse una entrevista en serio y prepararse y llevar los documentos que se le piden, y si realmente usted piensa que algo podría ser problema en el caso suyo y usted no va a poder explicarlo, contratar a un abogado para que le ayude con eso. Ahora, ustedes, por ejemplo, abogada, acompañan a las personas durante sus entrevistas sin previamente haber tenido a este cliente como tal. Me refiero, una persona X ha tratado de hacer los documentos ella sola con el esposo. El matrimonio es de buena fe, o puede ser que no. Ve este programa y dice, bueno, quiero hablar con la abogada Joana, habla mi idioma, seguramente me puede ayudar. ¿Pueden contratarlos a ustedes solamente para ser acompañantes durante una entrevista? Sí, eso lo podemos hacer, sí. Y siempre ayuda que usted tenga copias de todos sus documentos. ¿Ok? Excelente. Sí, porque si no es más difícil. Pero sí, si solamente quiere usted contratar un abogado para que lo acompañe a la hora de la entrevista, eso lo puede hacer, sí. Muy bien. Son datos importantes, relevantes, lo que estamos analizando. Hay algunos escenarios donde uno tiene que atravesar como inmigrante estas entrevistas. En los casos de residencia permanente, asilo, que es uno de los más complejos, naturalización, también la visa VAWA, o cuando la persona es víctima de violencia y está tratando de aplicar por una visa U, ¿es probable también? Sí. Y también una entrevista de miedo creíble. Sí, y esos son con diferentes oficiales, porque una entrevista de miedo creíble y una entrevista de asilo son con un oficial de asilo. Sí, entonces y las demás entrevistas, lo que tiene que ver con residencia o VAWA, esos son con un oficial de inmigración, pero no es necesariamente una persona que tenga experiencia específica en asilo. Todo lo que trata de asilo tiene que ser un oficial que esté entrenado específicamente en asuntos de asilo. ¿Ok? No puede ser cualquier persona. Es un oficial que solamente se encarga de aplicaciones de asilo. Por eso es que esas son las que son un poco más delicadas. Son usualmente las que duran mucho. Sí, mi récord, de hecho, de una entrevista de miedo creíble fue 8 horas. Tuvimos que tener 4 horas y 4 horas, imagínense. Y sí, pasó la persona la entrevista de miedo creíble, ¿verdad? Wow. Pero es para darle una
una noción de cómo es. Sí, esa correcto. entrevista, perdón, de miedo creíble es para asilo, para ajustar casos respecto al asilo político. Sí, correcto. Es preliminar para usted poder presentar un caso de asilo. Si no es el asilo como tal, es solamente para pasar el primer paso. Y durante esa entrevista pueden hacer algunas llamadas al país, a ciertas personas o algunos empleadores que tuvieron en el pasado, como para preguntar, o no usualmente usted tiene que tener la evidencia puesta a la hora de la entrevista. Sí, entonces, lo cual es bastante difícil porque no le dan a usted mucho, eso sí, no le van a dar tiempo para usted prepararse. Esas ocurren de un día para otro. Wow. Sí, y usualmente al abogado tampoco le dan mucho tiempo de aviso. O sea, en el caso mío, en esta entrevista, por ejemplo, que duramos mucho tiempo, el oficial me llamó 15 minutos antes de la entrevista y dijo, lo vamos a hacer ahorita. ¿Está lista? Entonces, sí, son muy difíciles esas entrevistas y tiene uno que tener las evidencias a la mano. Y como son justo después de que uno entra a los Estados Unidos, en ese momento, como apenas acabaste de llegar, no todo el mundo tiene toda la evidencia en ese punto. Entonces, por eso es que son muy delicadas y no mucha gente llega realmente a pasar esa entrevista. No tiene que ver tanto con que el caso no sea muy fuerte, tiene que ver de cuánta evidencia tú proveíste en ese momento. Que son dos cosas diferentes. Y al pasar esa entrevista y ser aprobados, ¿cuál es el documento que formaliza para ese inmigrante? ¿Es una residencia temporal, permanente o solamente un permiso de trabajo? Al ser ya calificados como... O sea, si le prueban, a eso se refiere. Ok, eso tiene que pasar la entrevista de miedo creíble y luego tiene que presentar un caso de asilo y ganar el caso de asilo. Entonces, una vez con un caso de asilo ganado, el estatus es como asilado. Ese es tu estatus, ¿ok? Y uno puede... ¿Pero eso se puede cambiar? Bueno, lo ideal sería que la persona aplique para residencia, porque necesitas estar físicamente en los Estados Unidos por un año, ¿ok? Para poder aplicar para residencia. Entonces, eso es lo que se le recomienda a las personas. Técnicamente tú te puedes quedar con estatus de asilado indefinidamente, pero no es recomendable porque no es permanente. Si las condiciones en tu país cambian o si tú te metes en problemas criminales, te van a querer quitar tu estatus de asilados. Entonces, se recomienda que hagan el siguiente paso, que es aplicar para la residencia. Cambiar el estatus. Muy bien. Estamos absolviendo preguntas con la abogada Johanna Cochran, 770-817-7581, 770-817-7581. Tenemos en los comentarios y también en el título del programa de hoy el número de teléfono. La primera entrevista, la primera consulta es gratis, así que acá está la experta en el tema de inmigración. Abogada, sabemos que se tiene que ir en breve, pero yo tengo un par de preguntas, ojalá me la pueda contestar. Usted dice que en el caso de, por ejemplo, de entrevistas de asilo, hay que atravesar una entrevista de miedo creíble y que es un agente especialista en asilo el que entrevista al inmigrante. Sí. En ese caso, ¿hay también abogados especialistas en temas de asilo como ustedes? Pues no le llamaría tanto especialista, ¿ok? Pero es la experiencia. Pero un abogado de inmigración tampoco, no necesariamente hace todo lo que tenga que ver con inmigración. Es un área muy extensa, sí. ¿ok? Hay abogados que se dedican a hacer visas de empleo, ¿ok? Que representan a compañías, a negocios y, que contratan trabajadores. Hay abogados que se dedican a peticiones familiares o peticiones humanitarias o defensa de deportación. Todas esas son ramas diferentes dentro de la sombrilla general que es inmigración. Entonces, no todo abogado se dedica a todas estas áreas. Así que tendría que verificar, checar si la persona con quien usted está hablando realmente tramita ese tipo de procesos o realmente maneja ese tipo de casos. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos con la abogada Johanna. ¿Qué recomienda, qué documentación recomienda para las personas que van a obtener un estatus migratorio, una residencia permanente a través de un hijo mayor de edad, que vayan preparados con qué tipo de documentos?
La pregunta es documentos que uno debe llevar para una petición que un hijo adulto estadounidense hizo. nacido en territorio estadounidense. Realmente esas son dos cosas. Tiene uno que mostrar la relación familiar, el lazo familiar. Tienes que demostrar que es tu hijo y tiene que demostrar de que es el papá o la mamá. Ese es uno. Y el otro es, con respecto a la aplicación de residencia, tienes que demostrar que realmente calificas para residencia. Que no tienes un récord criminal muy serio, de que no tienes múltiples entradas sin inspección, sin visa a los Estados Unidos, o que sometiste el perdón que debías someter. Esas son dos indagaciones por separado. Pero usualmente una petición de hijo a padre, siempre y cuando la persona no tenga un historial de inmigración o criminal muy complejo, no son muy, ¿cómo se dice? No es mucho problema. Sí, ajá. Entonces, sí, ya sería... Los hijos tienen que ser solteros, ¿verdad? Para solicitar a los padres. No necesitan ser solteros, ¿no? Que tienen que ser... Pero de padres a hijos, sí. De padres a hijos, ¿a qué se refiere? Que el papá someta papeles por los hijos. No, porque también depende si el papá es residente o ciudadano, esa es una, es diferente. Pero el papá puede pedir por un hijo que es menor de edad, mayor de edad, casado o soltero. Depende si la persona que esté pidiendo, el papá es residente o ciudadano, son categorías diferentes. Y si el solicitante tiene que estar en la entrevista, es decir, el hijo nacido en territorio estadounidense, cuando los padres van a esa entrevista con inmigración. Si es una entrevista para la petición familiar y la petición familiar no ha sido adjudicada o aprobada, sí, el peticionario usualmente tiene que estar ahí. Ahora, me ha tocado también que el peticionario no está ahí, y eso es por muy buenas razones. Por ejemplo, el peticionario está en las Fuerzas Armadas y está haciendo servicio militar fuera del país o en algún otro estado, usualmente no es mucho problema de que el peticionario no esté ahí, o el peticionario está en la cárcel. ¿Se puede hacer eso? Sí, Wow. pero dependiendo de cuál es el escenario, es cómo dejárselo saber al oficial. Incluso el peticionario podría haber muerto también, incluso, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa, porque usualmente cuando el peticionario fallece y la petición está todavía pendiente, usualmente por ley es revocado. O se termina la petición, tendría uno que conseguir un peticionario sustituto. Y ya tendremos que ver si califican o no califican. El peticionario mencionó que si estaba en la cárcel, ahí hay una justificación por la cual no se presentó, pero eso no afecta a que un papá o una mamá podrían tener un estatus ya de residencia porque el hijo es nacido en este país, aunque esté en la cárcel. Sí, pero siempre y cuando hay que recordar que, yo sé que usted me dice que porque el hijo es nacido en los Estados Unidos, pero ¿qué tipo de evidencia tiene usted para demostrar de que el hijo es nacido en los Estados Unidos y de que el hijo es el hijo de los padres? Hay gente que él tiene actas de nacimiento que la persona nació tal año y ese hijo no fue registrado hasta años después. Y eso es un problema para inmigración, porque entonces están cuestionando la credibilidad o la validez de esa acta de nacimiento. Hay gente que tiene un acta de nacimiento en la frontera en Texas y no sé qué tan familiarizados estén con esto, pero hay muchos actas de nacimiento de allá de Texas, de la frontera, que son cuestionados por inmigración, porque hubo mucho fraude hace mucho tiempo con respecto a esas actas de nacimiento. Entonces, vamos a lo mismo, depende de los detalles de la persona, pero si no hay ninguna de estas irregularidades, entonces suena como que realmente no, tienes tú que hacer el argumento de que no es necesaria la presencia del peticionario ahí. La señora Ana López, o la señorita, pregunta si primera vez que ve un en vivo con nosotros, que si puede tener una consulta gratis y en dónde está su oficina. Bueno, acá está. La oficina está ubicada, bueno, primero empecemos por el número de teléfono, es el 770-817-7581, y las oficinas están ubicadas en 3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, Georgia 30096. Constantemente estamos publicando también la dirección de los abogados Cotto & Cochran Immigration Group. Está en el condado de Gwinnett. La primera consulta es gratis, señora Ana, tal como lo acaba de decir. También puede seguir a la abogada, que constantemente tiene unas pastillas informativas en sus redes sociales.
¿verdad, abogada? Sí, correcto, sí, estamos en Al día las con el redes tema. sociales, o sí. Tenemos otra pregunta, Rosy, por ahí. A ver. Dice Data Solution, en entrevista en casos que el solicitante siente que es víctima de persecución política Sí, lo en su leí. país de origen, ¿ya lo leímos? Sí, sí. ¿Qué medios sustentatorios podría adjuntar? Ya lo Sí. dijo. Sí. Muy bien, muy bien. Pues sí, muchas gracias a todas las personas que se han conectado, ya son casi las 6 de la tarde, están cerrando las oficinas. Abogada, Sí, ya los vamos a sacar bien. ya lo vamos a ¿Cuál Vamos a poner sería? a barrer. Nos vamos a poner a barrer, a lavar la taza. Gracias por el café. Algo que yo quiero preguntarle antes de retirarnos es, generalmente, porque digamos que muchos de los inmigrantes que hemos estado en este país hemos atravesado una entrevista con un agente de inmigración, especialmente cuando se trata casos de matrimonio, ¿verdad? Un documento importante, el más importante, además de la aplicación como sí o como tal, ¿cuál es el documento que, digamos, es irrefutable para un agente de inmigración? ¿O él puede incluso dudar del álbum de fotos, como usted dice? No hay documento que es irrefutable. No, incluso te pueden cuestionar el pasaporte ciudadano. Sí, no, es que no. Son muchas cosas que tiene uno que considerar, pero es por eso que le piden que lleve sus originales a la hora de la entrevista. Porque el oficial quiere verlos. ¿Y se quedan con los originales, verdad? No se quedan con los originales. Y si se quedan con los originales, se los tienen que devolver en algún momento, por cierto. Porque a veces sí piden el original porque están sospechando fraude, ¿ok? Pero cualquier documento original que usted lleve a la entrevista, les dé a ellos, usted lo puede pedir de regreso. Pero sí, por eso es que en su noticia de entrevista le dicen que lleve usted con usted los documentos originales, porque estos oficiales están entrenados en realmente evaluar estos documentos y ver si hay algún indicio de fraude. Okay, entonces por eso es que tiene que llevar los documentos, el oficial los ve, los toca, checa el color, o sea, todo eso, ellos reciben la textura del pasaporte. Sí, todo eso. Ellos están entrenados para seguir un cierto reglamento, algunas preguntas, pero también se pueden salir de ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, el oficial tiene discreción de preguntarle lo que no quiere decir que le va a preguntar lo que él quiera, ¿no? Pero tienen un amplio rango de preguntas que le pueden a usted hacer. Y lo que le digo yo a los clientes es de que realmente usted no tiene que contestar todo correctamente. O sea, el propósito de la entrevista no es de que usted conteste correctamente todas las preguntas. Hay gente que no recuerda, gente que no sabe las respuestas a las preguntas. Lo más importante es la manera en que usted las contesta y la interacción que usted tiene con, si es una petición basada en matrimonio, la interacción que usted tiene con su cónyuge. O sea, eso es lo más importante, porque no todo el mundo va a saber de qué color es el cepillo de dientes de tu esposo, ¿no? No le están preguntando eso. Ni de qué lado de la cama duerme. Eso como que todo el mundo habla de eso, ¿no? Ay, sí, son preguntas clichés, repetitivas. Sí, correcto, pero muchas veces el oficial hace esa pregunta no tanto para saber la respuesta, sino para saber cómo usted responde la pregunta. Entonces tendría que ser, a ellos ven como que un porcentaje psicológico y la otra es como documentación. Claro ¿Cómo que cuánto sería? Sí, porque están asesorando su credibilidad. Entonces, imagínense cómo hacer eso. Es algo subjetivo, ¿no? Entonces, tienen que ver cómo usted responde, si usted mira a su esposo o no, antes de ustedes hablar, si usted interrumpe y quiere contestar las preguntas de parte de su esposo, que es un no lo tiene que hacer. Que dice, me controlas en mi casa, pero ahorita aquí déjame hablar ante el oficial de inmigración, ¿no? Y si no habla inglés y tampoco español, y no hay un traductor de man, por ejemplo, de un dialecto, en ese caso, si no habla inglés y español, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? De la persona que se presenta ante la entrevista de inmigración con el agente. Tiene que llevar un intérprete, sí. Tiene que llevar un intérprete. O sea, tiene que hablar inglés sí o sí, porque los oficiales pues, son puros. Lo digo porque en Centroamérica hay inmigrantes que no hablan español tampoco. Sí, usted tiene que llevar su propio intérprete. Y si necesita dos intérpretes, uno que es español y otro que es mam, adelante, pero usted necesita llevar su propio intérprete. Lo que decía es de español, sí hay
excepciones, pero estamos hablando de ciudadanía. Hay ciertas personas que llevan aquí por motivos de residencia muy larga en los Estados Unidos y por su edad califican para una excepción de el examen de tener una entrevista en inglés. Pero esa es otra cosa. Tenemos más preguntas, abogada, si me permite. Tenemos unos minutitos más. Dice Vilma, gracias por conectarse. Por favor, una última pregunta. Bueno, tiene varias, pero dice... En caso de matrimonio del mismo sexo, pueden hacer un programa para... pero también dice que si los documentos... por favor, una última pregunta. Si el matrimonio con personas del mismo sexo tiene más tiempo de espera, ¿o hay trámites diferentes por esa causa? ¿O es lo mismo? No, debería de ser lo mismo. Sí, pero no hay una razón por la cual le hagan a usted esperar más o le hagan esperar menos o le hagan preguntas diferentes. No, se tiene que tratar de la misma manera. Bueno, otra última pregunta dice aquí que si los documentos que se tienen que presentar ante una entrevista de inmigración tienen que ser notariados, en el caso de actas de nacimiento, de matrimonio. ¿Quién debe notarizar esos documentos? ¿Los abogados? No, los actas de nacimiento, actas de matrimonio, tienen que venir de la agencia que las emite. Sí, entonces no debe de meter ahí para notariar, ¿ok? Eso tiene que venir directamente de la agencia que las imparte, que las emite. Sí, notarizados deberían, estamos hablando de otra cosa, cartas, por ejemplo, hay gente que necesita cartas de soporte de buen carácter moral, o cartas de familiares y amigos que puedan avalar la validez del matrimonio, ¿ok? Ese tipo de cartas sí deberían de estar notarizadas. Sí, pero eso es otra cosa. Inmigración le pone más peso a una carta que está notarizada en lugar de una carta que no esté notarizada. Ahora, los notarios, saliéndome un poquitito de contexto, puede ser cualquier persona. Los bancos también. Que en los bancos notarizan, una persona que ha tomado un curso para notarizar y puede poner un sello también. Y tiene que estar en inglés, ¿ok? Recuerde eso, cualquier documento que tenga usted en español tiene que estar traducido al inglés, porque el oficial no se va a poner a traducir sus documentos por usted. Exacto. Ahí ese puede ser uno de los errores que puede incluso decantar, no en la suspensión, pero sí en el retraso de su proceso migratorio, ¿verdad? Sí, correcto, porque también me ha tocado ver personas que traen documentos traducidos de algún otro lugar y las traducciones tienen errores también, ¿eh? No deje que cualquier persona haga las traducciones de sus documentos. Ahora, la abogada siempre dice algo y yo lo voy a traer a la mesa nuevamente. Inmigración también comete errores. Hablando con una amiga hoy, me comentaba que el pasaporte de su niña llegó con fallas. Un pasaporte azul que se le dan a las personas nacidas acá o naturalizadas. Entonces, son fallas recurrentes que también se cometen en los procesos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que es todo. Nos están preguntando si vamos a hacer algún programa sobre matrimonio con personas del mismo sexo. Sí, lo hemos contemplado, no lo hemos contemplado, pero a veces hablamos de esas cosas también, abogada. Desde que la Corte Suprema, lo que pasa es que hubo un caso en el año 1973, ¿no? Un juicio de lo cual hemos hablado ya pasados los años aquí en el estado de Georgia. Las personas que se han casado y que son pareja y están basadas en buena fe, digamos, los matrimonios, pueden hacer los procesos de inmigración como una persona heterosexual. Sí, el 2013. 2013, con el presidente Obama. Sí, correcto. Sí, entonces ese fue el US versus Windsor. Ese es el caso que terminó con DOMA, que es defensa de matrimonio a nivel federal. Una vez de que la Suprema Corte dijo no, tiene que haber igualdad, entonces eso como fue a nivel federal, afecta a toda la nación. Entonces desde ese entonces es de que hay servicios de inmigración, siendo una agencia federal, tiene que seguir esa decisión. Sí, matrimonios del mismo sexo se tiene que tratar de la misma manera que un matrimonio heterosexual. No tienen que estarle haciendo preguntas de más o preguntas de menos. Intimidatorias. Y tampoco intimidatorias, porque también me ha tocado ver que algunos oficiales pregunten,
es que vamos a lo mismo. Yo sé que dicen matrimonio del mismo sexo, pero mire, identidades sexuales son cosas muy fluidas. Entonces no necesariamente es una persona de un mismo sexo, puede ser de diferentes, puede ser de más de un sexo, ¿ok? Entonces usualmente donde hemos visto errores es que un oficial esté asumiendo que porque que usted dijo que era de determinada identidad sexual, entonces, ¿por qué ahora, si dijo usted eso, que solamente le gustaban a usted las mujeres, ¿por qué dice después de que los hombres? O sea, y realmente eso es algo... Te pueden hacer una pregunta capciosa y hacerte caer. Sí, claro que sí. Entonces, eso es algo donde, también un tema donde hay muchos prejuicios. Prejuicios. Sí, prejuicios, porque no necesariamente quiere decir que sea un género, ¿no? Un sexo, pueden ser más de uno, y a veces el oficial de inmigración malentiende eso o no entiende realmente qué es lo que significa, entonces piensa que la persona está mintiendo y se lo está inventando todo, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría que sería un problema para un caso de, no necesariamente de un matrimonio del mismo sexo, pero de una persona que ha tenido matrimonios con gente de diferentes sexos. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso es lo que en el pasado se casó con un varón y actualmente se casó con una mujer. Sí, correcto. Entonces, ¿eso puede ser tela de juicio? Podría ser, pero eso no debería de ser. No debería de ser, pero eso sí lo hemos visto que hay oficiales que sí han malentendido eso. Sí, y eso es pues error humano, porque eso tiene que ver más que nada con la opinión personal del oficial, no con el entrenamiento, porque el entrenamiento debería de ser que los trates igual, pero esos oficiales son seres humanos, entonces ellos también ejercen una opinión personal cuando están decidiendo y revisando este tipo de casos. Son juicios de valoración subjetivas, ¿no? Te miro, te juzgo. Claro. Y en eso del juzgar, quiero preguntarle algo, abogada, dos cositas ya para irnos y seguimos. Es que vengo con unas preguntas en mi mente, estudio otras y luego surge un universo cuando le escucho hablar y me voy hacia otros escenarios porque esto es la realidad, o sea, esto no es fantasía. Abogada, imagínese, pongámonos que yo sea la persona, que en el pasado tuve 3 hijos, ¿no? Con un caballero de mi país. Entonces... y ese matrimonio fue aquí, en los Estados Unidos. Tengo 3 hijos, me divorcié, pero soy ciudadana y posteriormente me caso con una mujer, una persona de mi mismo sexo. Y esa persona, hay una relación de amor, de buena fe, y yo quiero darle los documentos a esa persona. ¿Qué va a decir el juez de inmigración sobre mi historia, yo con niños, y ahora esta otra persona que también tiene niños, pero somos del mismo sexo? ¿Puede resultar sospechoso ante los ojos de la gente de inmigración? Podría ser. No debería, ¿verdad? Pero habiendo hijos en el pasado, o sea que las personas pueden cambiar de identidad sexual en el trayecto de sus vidas. O también pensar que como también se han hecho estos matrimonios, vamos a decir, falsos, que también esa mujer quiera unirse en matrimonio con otra mujer. Porque es su amiga, por ejemplo, y le tiene más confianza y por decir, no hay otras cosas más ahí. Correcto, sí. Pero sí, es posible de que en un principio ese matrimonio sea lo pongan un poco más bajo la lupa. Por eso, sí. Entonces tiene que prepararse esa persona un poquito más, ¿okay? que la pareja promedio. La pareja promedio. Me gustó esa frase. 3 aspectos positivos y negativos que debe presentar una persona ante una entrevista con un agente de inmigración. La ropa es importante. El estar a tiempo es importante, cómo vestirnos, cómo expresar. Si no dominamos bien el inglés podemos incurrir en un error garrafal. Recuerdo que hace años había una Miss peruana que quería decir que tenía 4 años de casada, dijo que tenía 40 años de casada y era jovencita y aún así ganó. Pero, o sea, ¿qué nos puede descalificar en ese momento? Si no dominamos el inglés y podemos decir algo que vaya en contra de nosotros. Sí, si realmente no domina bien el inglés, usar un intérprete, porque también tiene que pensar que usted en ese momento usted va a estar nervioso, ¿ok? Va a estar nervioso, no importa qué. Si
si en su vida cotidiana le cuesta un poco hablar el inglés, cuando le toque su entrevista todavía más, porque va a estar nervioso. Entonces, para evitar cometer un error o decir algo que no es correcto, es mejor llevar un intérprete con usted. Que ahora la pregunta a veces que hace el oficial es, bueno, si usted no habla inglés, ¿cómo se comunica con su esposo, no? Entonces, ahí la respuesta es obviamente no. El lenguaje del amor no le va a servir, Rey. ¿Intérprete puede ser el abogado mismo? ¿El abogado? No, porque es un conflicto de intereses. Sí, o eres abogado o eres intérprete. Ya. No puede ser los dos. Tiene que ser un intérprete, tiene que ser una tercera persona que no tenga que ver con el caso. No puede llevar al hijo, no puede llevar al papá, no tiene que ser una persona que no tenga que ver con el caso. Mayor de 18 años y tiene que presentar su identificación. Y la verdad es de que hay un juramento, ¿verdad? Antes de la entrevista. No hay un juramento, pero tiene que firmar de entendido de que uno está diciendo que es competente en inglés y español, o que si español es el idioma, y el solicitante tiene también que firmar de que él tiene entendido que esa persona es competente, pues, para que, sí, porque si luego hay problemas de traducción, le van a culpar al intérprete, eso no al oficial, por eso tienen que firmar de entendido. Si va a llevar usted a su intérprete, muy importante que lleve una persona que tenga un buen vocabulario, por favor, porque también he visto entrevistas descarriladas porque la persona se trajo a un amigo, a un buen amigo, y resulta que el amigo apenas si puede pronunciar las cosas en español. Entonces, no, tiene que ser realmente una persona que esté con un instruida. lenguaje apropiado. Sí, porque estas preguntas en las formas son bastante técnicas. No cualquiera sabe lo que significa, qué sé yo, sabotaje, poligamia, probatoria, poligamia, pre-trial diversion program, ¿no? Programa de rehabilitación, ese tipo de palabras que uno no usa en su vida diaria son cosas muy técnicas, o tiene que llevar usted a una persona que realmente tenga un conocimiento, no nada más porque sepa inglés la persona es suficiente, tiene que ser alguien que realmente maneje el lenguaje bien. En la página de inmigración hay algunas opciones o que puedan guiar a la gente para ver dónde conseguir un buen intérprete. No. Eso es, usted está por su propia cuenta. Sí. ¿Cuántas personas puede llevar un inmigrante a su entrevista? La mamá, el papá, la abuela, no, qué nervios. Esa es una buena pregunta mía. ¿Sí o no? Solamente las personas que estén involucradas en el caso. Sí. Okay. Entonces, van a querer echar porras ahí, a festejar con tequila y todo, y resulta que van a empeorar la situación ahí, ¿no? Ahora, uno no debe llegar con una actitud alegre ni no es un party, ¿no? Hay que llegar muy respetuoso. Sí, ese es una cita seria. A ciegas. Sí, correcto. Nada de estar echando bromas, nada de estar hablando del clima como yo. Hablando de más con el oficial. No, entre realmente menos usted converse con el oficial, mejor. Las respuestas tienen que ser directas al punto, nada de estar dando más detalles. No discutirle a un oficial, ponerse a tú por tú. Bueno, es que a veces el oficial no está en lo correcto, entonces tampoco le voy a decir que no he discutido con el oficial. Sí he discutido con un oficial, porque la información que tiene no es correcta, pero... Mejor que discuta a su abogado. Sí, en dado caso, lo que sí es que es importante recordar que si usted piensa que la entrevista no está yendo bien, usted puede pedir en cualquier momento parar la entrevista y regresar con un abogado. Wow. Headlines. Mucho mejor, si realmente piensa que no está yendo bien la entrevista, le están haciendo preguntas muy duras, el oficial lo está tachando a usted de, no sé, de mentiroso, de fraude, qué sé yo, o el oficial lo confronta con algún documento que usted no sabía que existía o qué sé yo, en ese momento es cuando usted tiene que decir, ¿sabe qué? Yo quiero parar la entrevista, me da otra cita, por favor, quiero regresar con un abogado. Perfecto. Eso es lo mejor que usted puede hacer, en lugar de que le denieguen el caso, porque luego tiene uno que evaluar si vale la pena apelar ese caso o si tiene que volver a empezar. Ay, Dios. O sea, es mejor ahí parar, no hablar y decir... no puedo contestar más porque lo que me está preguntando usted no lo estoy entendiendo. Sí, correcto. Abogada, el oficial de inmigración puede sacar el teléfono o una pantalla y pedirle
a la persona que entre a su Facebook, a su Instagram? De que puede hacerlo, de que debería, depende de la razón por la cual esté pidiendo el oficial hacer Porque de eso. repente tienes fotos en la playa con otra persona que no es la persona con la que te estás presentando en la entrevista. Sí, pero si el profile de la persona, del solicitante es público, ok, y esas fotos estaban ahí anteriormente y el oficial las puede ver, la culpa es de usted entonces. Okay. Sí, es muy importante. Antes, porque los oficiales hacen ese tipo de investigación, van a checar sus redes sociales, claro. Okay, van a checar cualquier otra aplicación que usted haya sometido en el pasado, van a checar cualquier otra aplicación que alguien haya sometido por usted, todo eso lo va a checar el oficial a la hora de tenerlo en su entrevista, todo lo que usted haya dicho, hecho, cualquier imagen, todo eso va a ser relevante a la entrevista que usted está teniendo el día de hoy. Abogada, si una persona contrae matrimonio, un matrimonio basado en buena fe, pero está sumamente nerviosa y la amiga le dice, oye, es mejor si tienes un hijo y te cambias el apellido y te pones el apellido de tu esposo, ¿eso ayuda? Pero no le entiendo. ¿Quién está pidiendo a esa persona? O sea, si una inmigrante venezolana, por decir, contrae matrimonio, al cambiarse de apellido y ponerse en sus redes sociales el apellido del esposo, ¿ayuda más a ese lazo para presentar? No tiene nada que ver si usted quiere conservar su apellido de nacimiento o si quiere, eso me lo preguntaron, o si quiere usar el apellido de su esposo. Adelante, eso es su juicio personal, pero de que piense que le va a ayudar eso, no. No, porque el día de hoy hay mucha gente que decide conservar su propio apellido. O no cree que por eso le van a dar puntos extra. No. Puntos extra. Esa es la respuesta. Rosy, te interrumpí. ¿Tenías una pregunta? No, ya nada más, yo sí, por último, si uno hace servicio comunitario por cuenta propia, no porque tenga que hacerlo por ley de que cometimos alguna falta o algo en el Estado, solamente por voluntariar, por ir a ayudar a la sociedad, no sé, cuentan todas esas horas de voluntariado, es importante llevar un récord o definitivamente no pasa nada si o sea, ¿ayuda eso? El beneficio es muy mínimo, ¿okay? Y realmente cuando donde ayuda es cuando una persona tiene algo en su récord que es negativo, que tiene que contrarrestar con acciones positivas, que es como el servicio comunitario, sí, pero de otra manera, si nunca te has metido en problemas, el hecho de que vayas y de servicio comunitario ya es muy tu problema, no te va a ayudar mucho, sí. Bueno. Muy bien, estamos hablando con la abogada y yo estoy escribiendo la dirección, la tenemos en pantalla, tenemos el número de teléfono 770-817-7581, 770-817-7581. En el gobierno del presidente Biden, me parece que fue el año pasado, ha dado mayor amplitud y me parece que es ahora más permeable, más flexible este gobierno con los casos de inmigración, incluso se han detenido más casos de deportación, abogada. Hay más facilidad para que a una persona le cierren un caso en la Corte de Inmigración, le terminen el caso de deportación, hay más, es menos la probabilidad de que si te deniegan un caso en una agencia te refieran a la Corte de Inmigración, como era casi mandatorio bajo la presidencia de Trump. Ese tipo de cosas hemos visto. Pero usualmente los oficiales que hay el día de hoy son los mismos oficiales que había en el periodo de Trump. Entonces, la manera en que ejercen la discreción en un caso es lo que ha cambiado, pero las personas son las mismas. ¿Y la reforma migratoria para cuándo? Antes de las elecciones, no. No. Estamos esperando esa buena noticia para la comunidad de buen comportamiento, es decir, ¿no? Hay inmigrantes que sí merecen regularizar su situación, hay inmigrantes que tienen muchos años acá, que tienen familias enteras, que no han podido regularizar, que tienen hijos, que tienen incluso nietos, hay personas que tienen más de 30 años en este país y que han tenido que hacer lo indecible por subsistir, incluso al sistema de inmigración, años esperando ese amparo que nunca ha llegado. A veces hay una posibilidad y usted no lo sabe, a veces hay una posibilidad y usted puede estar en una ceremonia de juramentación los 4 de julio aquí en Atlanta,
en el estado de Georgia. Es el mayor número de inmigrantes que juramentan. Son unas ceremonias hermosísimas que hemos tenido la bendición de poder observarlas como periodistas y también de juramentar para este hermoso país que nos tomó en adopción como inmigrantes de buena fe. Gracias, abogada. Con eso nos despedimos. ¿Quiere decir algo más a nuestra audiencia de Prensa Atlanta? Hemos tenido mucha participación, varias preguntas, hemos hablado de varios temas, siempre venimos con un tema central, con el plato fuerte, y nos vamos entre bambalinas porque es importante también. Toda pregunta es válida, ¿verdad? Sí. No, sí, correcto, sí. Y nada más para recordarle a las personas que las consultas en nuestra oficina son gratis. Ok, entonces cualquier duda o pregunta con respecto a lo que hablamos se puede contactar con nosotros. Muy bien. A la abogada Joana, que la seguimos también en las redes sociales, hemos visto también, y me voy a meter un poquito ahí a manera de intromisión, usted también publica mucho los casos exitosos que ha logrado ante las cortes. Eso tiene mucho valor en su carrera. Sí, a mí me gusta hacer eso porque yo misma me echo porras, ¿no? Pero es importante. Sí, es importante porque luego uno también, es que no se crea, uno también como abogada pone mucho tiempo y mucho esfuerzo en un caso. Claro que me da mucho gusto que hubo una aprobación en un caso. Sí, uno también sufre. Son los casos, por eso es que me gusta publicarlos, y también para que la gente sepa el tipo de, pues el tipo de casos que manejamos, pero también el tipo de escenarios, las cosas que pasan en inmigración, sí, porque por ejemplo, uno reciente que puse en las redes sociales es de un caso de un cliente que 2 veces le denegaron una petición familiar por error las 2 veces, y 2 veces tuvimos que pedir que lo reabrieran, y en esta segunda vez que lo reabrieron lo aprobaron al siguiente día. Entonces es un... ¿Por error de inmigración o por error de la persona que de repente llevó algún documento que...? No, inmigración. Enteramente inmigración. Entonces, nada más para dejarles saber, ese tipo de casos sí pasan. Sí pasa, y también para no alentar a la gente que no se dé por vencida, ¿no? Porque luego hay una denegación, pero eso no quiere decir que es el final del camino. Uno siempre puede, el hecho de que no te llegue una aprobación el día de hoy no quiere decir que no pueda llegar mañana. Entonces, a veces uno tiene que batallar un poquito más. Y para las batallas de inmigración se necesita una buena amazona, una buena guerrera, una persona que tenga esa entereza, que tenga esa espada legal con que luchar para su caso. ¿A quién le va a encargar su caso de inmigración? Si es el futuro suyo y de toda su familia. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. La abogada Joana Cochran, muchísimas gracias por estar con nosotros. 770-817-7581, lo tienen ahí, llamen, la primera cita es gratis y eso de verdad es una bendición para nuestra comunidad. Feliz mes de la herencia hispana, gracias abogada, de verdad que aquí salimos empapados de conocimiento y yo cada vez... Más mexicana que habla nuestro propio idioma. Ah, sí, como valor agregado, y acá está en la revista Raíces, que la puede recoger en los consulados especialmente y en las tiendas hispanas, ahí está. Su imagen, su carrera, que cada vez la hace mucho más grande, y además esos casos tan fuertes con los que usted tiene que trabajar, y me imagino que son emotivos también para usted, ¿verdad? Sí, algunos, sí. Sí, bueno, tampoco me voy a echar a llorar, ¿verdad? Enfrente del juez, pero sí. Pero cuando se va en su auto sí llora un poco. ¿Sí? Tampoco. No, hay que ser profesional. Hay que ser profesional, así es, no mezclar las emociones. Algo en lo que a veces tenemos que trabajar. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Prensa Atlanta, de la revista Raíces. Síganos, este programa queda grabado, mire, más de 1 hora, estamos hablando de temas muy importantes. El tema de inmigración no se ha terminado. El tema de inmigración sigue latente, está sobre la mesa y afortunadamente tenemos las herramientas y el conocimiento de la abogada para poder desmenuzarlo, analizarlo y canalizar esta información valiosa para usted. Muchísimas gracias, buenas noches. Irene Díaz Bazán, Rosy Cantú y la abogada Joana Cochran. Gracias.